Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros un especialista desde Ciudad de México para hablar del tema COVID-19, el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, epidemiólogo, es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por acompañarnos, feliz noche. ¿Cómo está enfrentando la República Mexicana esta segunda ola? Me decía ya que en Tamaulipas han detectado la presencia de esta nueva cepa que los expertos nos dicen es de alto nivel de contagio. Buenas noches, gracias por acompañarnos, doctor. Buenas noches a ti, Rosendo, buenas noches al auditorio, un gusto y agradezco por la gran oportunidad que me ponen para poder hablar sobre el coronavirus y la experiencia en México. En efecto, el día de ayer se anunció por parte del gobierno federal, del gobierno de México, que se confirmó ya la presencia de esta nueva variante del coronavirus procedente del Reino Unido, que ha demostrado ser un 40 a un 70% más contagiosa que otras variantes, en un viajero procedente de la Ciudad de México y que arribó un viajero internacional procedente de la Ciudad de México que arribó a Tamaulipas, y es ahí en donde se encuentra en estos momentos hospitalizado, y es ahí en donde se ha podido, a través de la colaboración federal con los gobiernos locales, hacer la secuenciación completa del genoma y poder identificar que procede de este tipo de variante, la B117, una nueva variante en investigación. Doctor Díaz, ¿cómo se está enfrentando el COVID en México en este inicio de año? Sabemos que las festividades de 31 de diciembre e inicio de año, bueno, en México también se celebra mucho el Día de Reyes Magos, y ahora estamos con las consecuencias en parte de ese desenfreno que se vivió en algunas localidades. Y aquí nos enfocamos a nivel de toda América Latina. ¿Qué pasó? Para ustedes, ¿cómo han sido estos días? El sistema hospitalario, ¿cómo se encuentra? La actividad de los médicos, de los enfermeros, de todo ese personal que está en primera línea. Bueno, en México se ha enfrentado la epidemia desde un inicio a través de 5 elementos fundamentales que tomamos en cuenta para combatir este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. En primer lugar, es el sistema de vigilancia epidemiológica con el que cuenta no solamente la Ciudad de México, sino todo el país. El segundo es la reconversión hospitalaria. Esta reconversión hospitalaria ha sido fundamental para afrontar el elevado número de casos que se pueden estar presentando en estos momentos debido a las fiestas decembrinas, a las fiestas de fin de año, y al número elevado de interacción social con el cual estamos lidiando en estos momentos a través del aumento de los contagios, las cadenas de contagio. El tercer elemento, sin lugar a dudas, ha sido la semaforización, este sistema de semaforización que toma en cuenta alrededor de 20 indicadores y que nos divide en cuatro tipos de situaciones epidemiológicas dependiendo de cada estado de la República, tomando en cuenta este tipo de indicadores como el número de camas disponibles de hospital, el número de camas con ventilador disponibles, la movilidad, el número básico de reproducción, entre otras. Entonces, de tal manera que el máximo riesgo es el color rojo, después el color naranja es un riesgo elevado, el color amarillo un riesgo intermedio y el color verde pues un riesgo mínimo de transmisión y de contagio de COVID-19. El cuarto elemento es la transparencia. Contamos con herramientas en sitios web y a través de estas plataformas digitales con el cual se está informando diariamente a la población sobre la situación actual a nivel federal, pero también a nivel local.
Y el quinto elemento es la diplomacia en salud. La diplomacia en salud que ha asegurado a México colocarlo dentro de los primeros lugares para poder recibir vacunas contra COVID-19 y poder adicionar esta herramienta en todo a lo largo de este año para poder contar con un plan, una estrategia de vacunación nacional que incluya primero a las poblaciones más vulnerables y en segundo orden pues al resto de la población general. De momento, doctor Díaz Ramírez, ¿no ha colapsado el sistema en México? Cuéntenos cómo está la Ciudad de México, para ser puntual, porque entiendo que se mantiene por disposición sanitaria en semáforo rojo, es decir, alerta máxima. Así es, la Ciudad de México en estos momentos está viviendo una situación extremadamente complicada. Desde el inicio de la pandemia no se había visto en todo lo que lleva la pandemia una saturación tan importante del sistema de salud en nuestra capital, en la capital de México, la Ciudad de México. Y esto pues se da ante el creciente número de proporción de camas de hospital ocupadas, que ya supera el 90%. Esto quiere decir 9 de cada 10 camas de hospital destinadas para la atención del COVID están ocupadas. Y en igual proporción, alrededor de un 87 a 92%, varía diariamente, también están ocupadas el número de camas con opción de ventilación asistida, de unidad de terapia intensiva. Esto quiere decir que pues está en su máximo punto de saturación en semáforo rojo, con un gran pico en el número de casos reportados diariamente. También se espera que este tipo, bueno, al momento de ser implementados, de hacer el anuncio de pase de semáforo naranja a semáforo rojo y cerrar prácticamente una gran proporción de actividades no esenciales, se alcance un punto de inflexión. Esto quiere decir un clímax en el número de contagios dentro de las siguientes 2 a 3 semanas. Esto quiere decir a finales de este mes, a finales de enero, y con ello poder estar viendo una disminución en el número de casos, al momento de también tener una disminución de la interacción social, de la movilidad, ¿no? Sí, doctor, cuéntenos cómo se está manejando la ciudad. Estamos hablando de uno de los sitios de la tierra más poblados. Para no entrar en ese choque entre la salud y la economía, usted que es especialista, ¿cómo lo han llevado para lograr los equilibrios, pero desde luego tener la conservación de la vida como principal derecho humano? Claro, bueno, pues se ha llevado justamente con el liderazgo del área técnica a través de, presentar las observaciones y presentar un plan nacional y congruente con las políticas locales del gobierno de la Ciudad de México, que prioricen toda la información técnica, la información que emiten las secretarías de salud estatales y las secretarías de salud federales, para poder conciliar este tipo de semáforo. Nosotros en México estamos apegados a un sistema de semaforización que toma en cuenta 20 indicadores, y estos 20 indicadores son los que nos dan la capacidad como tomadores de decisiones de saber si es que podemos cerrar o reactivar algunas sectores de la economía, algunos sectores del servicio. Sin lugar a dudas, no ha sido fácil definitivamente esta transición hacia un retroceso en diciembre, a principios de diciembre, de una economía en reactivación gracias a un semáforo naranja, a un retroceso durante pues prácticamente la semana de Navidad y hasta la fecha, en donde se han recrudecido todas las medidas de movilidad en la ciudad, incluyendo el cierre pues, de todas las actividades económicas esenciales. De hecho, en estos momentos existe un momento crítico, una gran polarización por parte de la industria del sector restaurantero, por ejemplo, por así decirlo, con respecto a los lineamientos que implementa el semáforo rojo el gobierno de la Ciudad de México,
en el momento en que pues hay cierta reticencia a no cerrar este tipo de locales, algunos, no todos, precisamente porque es una actividad económica que se encuentra en un punto crítico de crisis económica. Sin embargo, bueno, la mayor parte de la población en la Ciudad de México comprende y es responsable en el sentido de que estos mensajes de semáforo rojo de quedarse en casa pues son sumamente importantes junto con el uso del cubreboca de manera masiva, de manera voluntaria, pero sí masiva, siendo una de las urbes con un mayor apego, prácticamente de un 80% en el apego al uso del cubreboca de manera masiva. Doctor Díaz, con la economía informal, ¿cómo ha estado esa actividad? ¿Cómo han logrado hacer conciencia en las medidas de bioseguridad, en que se protejan sobre todo en esas zonas de alto tráfico que tiene la Ciudad de México, bajo el entendido que los jóvenes y los niños son los grandes portadores y los que llevan el virus a casa, afectando ya a personas que sí son ciudadanos de alto riesgo? Bueno, se han implementado algunas estrategias como este tipo de apoyos a las comunidades vulnerables, sobre todo en las áreas con una alta afectación o que reportan una gran cantidad de casos diarios notificados. Sin lugar a dudas, las áreas con mayor vulnerabilidad de la Ciudad de México son en las que está impactando con mayor intensidad esta pandemia, y esto no solamente es un fenómeno que sucede en la Ciudad de México ni en el país de México, sino es un fenómeno que se ha observado tanto en economías en vías de desarrollo como prácticamente todas las latinoamericanas, sino también en economías bien desarrolladas en donde los grupos con raciales o con etnias, diferentes etnias, que se encuentran vulnerables ante un servicio de salud limitado, también reportan una mayor cantidad de contagios y por ende una mayor cantidad de mortalidad o letalidad de este virus. De tal manera que este tipo de apoyos que se han focalizado en este tipo de colonias, alcaldías con mayor vulnerabilidad, han servido para que las personas se puedan apegar un poco más pues a los consejos de quedarse en casa, a los cierres obligatorios que se han estipulado en ciertas actividades económicas. Se ha dado prioridad también a mantener abiertos y en operación algunos comercios de barrio, ¿no? Algunos mercados, algunas áreas en donde se venden productos locales, esto con la finalidad de fortalecer las economías familiares y privilegiarlas de alguna forma, pero definitivamente es muy difícil combatir el coronavirus en las colonias en donde se concentra una mayor cantidad de actividad comercial informal. Esto porque muchas de las personas van al día en cuanto a sus gastos y sus ingresos, y por eso es que México ha optado en general, y en particular la Ciudad de México, a tener una política menos restrictiva, menos radical, y optar por apelar a la voluntad y a la responsabilidad individual de cada una de las personas para generar o propiciar un bienestar colectivo. Sin lugar a dudas, el hecho de hacer obligatorias las medidas va a impactar de manera transversal no solamente en la salud de las personas, sino también en el bienestar pues de las familias, ¿no? De la economía familiar que se mantiene a través de la economía informal. Entonces, en este sentido, se han desplegado algunos apoyos que facilitan sobrellevar este tipo de cierres por parte de la saturación de los sistemas de salud, que son importantes hacer. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, catedrático de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Seguimos al banquillo. Está con nosotros el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, directamente desde Ciudad de México. Doctor, en estos 10 meses ya prácticamente que estamos conviviendo con el virus en América Latina, ¿este es el momento más crítico para la República Mexicana o han existido otros picos de la pandemia anteriormente? No, bueno, definitivamente han existido dos momentos críticos a nivel nacional que han marcado las acciones a nivel local. Esto, un primer pico que se comenzó a registrar a finales de abril, todo mayo y junio, en donde tuvimos un periodo de alta intensidad en la transmisión a nivel nacional, y un segundo pico que comenzó a partir de la última semana de octubre y hasta la última semana de diciembre. Definitivamente, al ser la República Mexicana un territorio extenso, ¿no?, y de una geografía muy compleja, se viven simultáneamente 32 epidemias diferentes. Esto en alusión a los 32 estados de la República que conforman a nuestro territorio. Entonces, de manera tal que en los diferentes estados de la República Mexicana se pueden clasificar dependiendo del estado del semáforo en el cual se encuentren. En estos momentos, por ejemplo, la Ciudad de México, junto con una gran parte de los estados que se concentran en la región centro y hacia la región del norte de la República Mexicana, se encuentran en esta alta intensidad de la transmisión nuevamente. Esto quiere decir un segundo repunte, un segundo pico de casos en la epidemia, y por lo tanto están transitando este tipo de semáforos rojos de máxima transmisión comunitaria. Una gran cantidad de estados de la República Mexicana se encuentran en estos momentos en un semáforo naranja. Esto quiere decir una transmisión elevada del SARS-CoV-2, pero no máxima, y una cantidad menor de estados de la República están en descenso franco o prácticamente sin casos, como lo pueden ser algunos estados del sureste de la República Mexicana, como lo son Chiapas, como lo son Campeche, por ejemplo, Veracruz, Quintana Roo, y esto debido a pues el estado en el cual se encuentran en estos momentos de la epidemia. En algún momento podrán repuntar como una segunda ola o una tercera ola, pero en estos momentos, por ejemplo, la Ciudad de México está transitando por el estado más crítico desde el inicio de la pandemia. Bueno, y hablar de confinamiento por lo complejo que resulta la administración del territorio mexicano es difícil, me dice doctor. Bajo este escenario, ahora que me mencionó estos estados del sur que son fronterizos con la República de Guatemala y sabemos cómo es el flujo migratorio en busca del sueño estadounidense, ¿cómo lo están manejando y qué recomendaciones tienen ustedes como especialistas por aquello de que muchos, por no decir la mayoría de los que transitan por esta frontera sur van ilegales? Y de pronto el virus puede ir ahí o pueden ir sanos y se contagian. Bueno, al ser los migrantes de tipo irregular una población vulnerable, se está centrando una gran parte de los esfuerzos para disminuir este tipo de actividad migratoria. Esto en acuerdo a las políticas migratorias del gobierno federal y de los gobiernos locales del sureste de nuestro país. Sin embargo, recordemos que México le ha apostado a una atención universal de la salud, por lo menos en los casos en los cuales se desarrollan signos y síntomas de COVID, de tal manera que se está garantizando el acceso a los servicios de salud, obviamente en la medida en la que estén disponibles, ¿no? Si es que están limitados por la gran saturación o la gran demanda de los servicios, bueno, tendremos algunos problemas, pero en estos momentos, por ejemplo, el estado de Chiapas, que es por donde transita una gran cantidad de población migrante de la frontera sur, se encuentra en un color de semáforo verde. Esto quiere decir
que tiene una muy baja transmisión de COVID, por lo menos durante o al tránsito del gobierno del estado de Chiapas. Entonces, están disponibles aquellos, todos los migrantes de manera irregular que presenten signos y síntomas, pueden acudir a los centros de salud de los servicios estatales y poder recibir atención con la finalidad de pues detectar de manera pronta y oportuna aquellos casos que se pudieran llegar a complicar y requirieran algún tipo de hospitalización. Entonces, este tipo de estigmatización o discriminación se ha combatido al inicio de este gobierno. Sin embargo, recordemos que algunas políticas, sobre todo trumpistas del gobierno saliente de los Estados Unidos, han obligado o han forzado al gobierno mexicano a través de algunos mecanismos, sobre todo económicos, a implementar ciertas pues restricciones más radicales, sobre todo en el control irregular de los flujos migratorios. ¿Cómo están las atenciones en los estados, a sabiendas de que hay una enorme circulación de ciudadanos ilegales de diferentes nacionalidades de los países del Triángulo Norte? Nos vamos a quedar con Guatemala, El Salvador y nos interesa Honduras. Doctor Díaz Ramírez, ¿se les atiende en caso de corroborar una positividad en ellos? ¿Los accesos son iguales para los mismos, así como se atiende a un ciudadano mexicano? ¿Cómo han manejado esto? Así es, ellos tienen un acceso en el caso de presentar o de tener síntomas compatibles con casos sospechosos de COVID-19. Pueden solicitar una atención médica en los centros de salud. Recordemos que el sistema de salud mexicano está descentralizado, entonces realmente cada estado de la República tiene el control de la atención sanitaria en su estado. Y dependiendo de cada estado, pues van a ser las políticas de acceso a la salud. Ahora, los centros de salud están disponibles precisamente para atender este tipo de casos sospechosos en el caso de que sea un migrante y puede solicitar la atención de manera gratuita en cualquier momento. Ahora, sabemos que para acceder a la atención de un segundo o tercer nivel de atención, como se le llama en México, esto quiere decir un hospital general, en caso de que requiera una atención más especializada, hay algunos documentos que se van a solicitar, sobre todo para comprobar su identidad. Recordemos que también este es un gran elemento, una gran barrera para el acceso universal a la atención sanitaria en nuestro país, y en el caso de los migrantes siempre ha sido un elemento que ha limitado el acceso a la salud, sobre todo de forma hospital. Pero por lo menos al primer escalón de la atención sanitaria, que es la ambulatoria, sí se puede acceder de manera universal en caso de tener signos y síntomas COVID, por lo cual se le hace una atenta invitación a los migrantes que desarrollen síntomas a no retrasar su atención ante cualquier síntoma respiratorio, porque será muy importante recibirla oportunamente para disminuir la probabilidad de complicaciones y de requerir una atención más especializada, que sabemos que es difícil garantizar, sobre todo en la comunidad migrante, y sobre todo este tipo de deficiencias en el sistema de salud, de acceso al sistema de salud del gobierno de México, pues se reportan por parte de las organizaciones no gubernamentales. Sí, doctor Díaz, ¿en qué se ha fallado a nivel del sistema sanitario estatal y el sistema sanitario federal de la República Mexicana para controlar el COVID-19? Es junto a Brasil, bueno, de hecho son los países más poblados de América Latina, las naciones más afectadas, con un índice de mortalidad elevado, y ya nos exponía usted los niveles de contagio en este momento disparados. Bueno, sin lugar a dudas, un tema tan relevante como lo ha sido la estrategia de comunicación, ha sido uno de los temas en los que se ha fallado, no solamente en la región de América Latina, sino también en todo el mundo, básicamente. La consistencia y la congruencia en los mensajes que se emiten
por parte de las autoridades locales, por parte de las autoridades federales, pero también por parte de otros sectores de la población como la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, ha sido todo un reto y todo un tema. Definitivamente la politización de estos mensajes, como por ejemplo el uso de cubreboca de manera masiva, ha sido todo un tema a nivel mundial, Latinoamérica, México, a nivel estatal, que debe de superarse ya de inmediato, porque el cubreboca, si bien no provoca un daño, como nunca lo ha hecho, sí provoca un beneficio sustancial, como ya se ha ido comprobando en estos últimos meses, para la reducción de la emisión de este coronavirus en personas pues altamente contagiosas que pudieran llegar a ser asintomáticas. Entonces, este tema de las estrategias de comunicación que deben de ser consistentes y congruentes en los tres sectores de la sociedad, gobierno, iniciativa privada y sociedad civil organizada, ha sido un gran tema, una gran barrera en el combate a la pandemia. Otro gran tema sumamente relevante ha sido el apego a las recomendaciones sanitarias, sobre todo de la iniciativa privada. Esto tiene que ver mucho con otros intereses de tipo económico. Parece ser que se confunde mucho el privilegiar un bienestar económico con privilegiar un bienestar en salud. Sabemos perfectamente que la salud va por encima de cualquier otro bien social como el económico. Sabemos que mantener o garantizar una salud nos va a garantizar cualquier otro bien como el económico. Sin embargo, hay algunos intereses que se han sobrepuesto o impuesto en algunos casos, y por ello ha sido que ha fallado parte de la estrategia para implementar medidas efectivas y eficientes y combatir al coronavirus de manera pues importante. Muy bien, está con nosotros el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, catedrático de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Díaz Ramírez, epidemiólogo de la UNAM. Bueno, llegó la vacuna. México ha comenzado a inmunizar. ¿Cómo marcha este proceso, doctor? Siendo claros de parte de nosotros como comunicadores, el que haya vacuna no significa que ya el COVID murió y que los contagios van a parar y que ya no habrá decesos. ¿Cuál es la situación en México? Tú bien claro lo has dicho, Rosendo. Creo que este es un punto sumamente importante que a la población le debe de quedar bastante claro. Durante el 2021, ningún país va a poder alcanzar niveles de vacunación, por lo menos la gran mayoría. Si acaso algunos cuantos, pero contados con los dedos de una mano, podrían alcanzar una cobertura suficiente para poder garantizar una disminución en la transmisión del coronavirus, pero la gran mayoría de países no lo va a hacer así. Y en los planes, las estrategias nacionales de vacunación en cualquier país buscan dos objetivos. En primer lugar, vacunar a las poblaciones altamente vulnerables con una mayor cantidad de muertes para poder disminuir significativamente la mortalidad en estos grupos selectos. Y el segundo objetivo es precisamente el que acabamos de abordar, la transmisión, la disminución en el número de contagios. Entonces, este segundo objetivo se podrá alcanzar en el siguiente año, 2022. Por el momento nos debe de quedar claro que la mayor parte de los países van a hacer todos los esfuerzos por alcanzar el primer objetivo, que es reducir la mortalidad en grupos vulnerables. Y es así como México ha planteado esta estrategia de vacunación, a través de vacunar en primer lugar a los grupos en donde se concentra una mayor cantidad de mortalidad en nuestro país, que son dos. Uno es por el tipo de trabajo, la situación laboral, y esto es enfocar nuestros esfuerzos a vacunar primero
al personal sanitario que está combatiendo en primera línea de batalla esta enfermedad COVID-19 y que se encuentra en constante contacto con un alto número de casos graves o complicados. Ahora, en segundo lugar, están por décadas de la vida, de mayor a menor, vacunar primero a los mayores de 70, 80 años y más, después serán vacunados los de 60 a 69 y así sucesivamente hasta llegar al grupo de 16 a 20 años, que es el último en donde está contemplada la vacunación. En este sentido, durante la primera mitad del 2021 estaremos viendo cómo se alcanzan porcentajes de vacunación en estas poblaciones vulnerables mayores al 75%. Y a partir de la segunda mitad del 2021 estaremos viendo cómo después poblaciones por debajo de los 40 años, que es en donde se concentra una mayor cantidad de población en México, por lo menos, es un país con una población joven, comenzarán a recibir los beneficios de esta política de vacunación con acceso universal. Pero recordemos que el objetivo de disminuir la transmisión a través de alcanzar la inmunidad de rebaño, que es por arriba del 75% de las poblaciones vacunadas, se comenzarán a ver a partir del primer trimestre del 2022. Sí, ¿cómo están trabajando esta área en una nación tan poblada, doctor? Porque sabemos que hay poblaciones antivacuna y ya hay, en el caso de la vacuna de Pfizer, una aprobación incluso por la Organización Mundial de la Salud. Hay personas que incluso han tenido dificultades al momento de someterse a la primera dosis. Ya pasó con una colega suya en la República Mexicana, pero a nivel de país, ¿qué conciencia se hace para tener la mayor cantidad de ciudadanos inmunizados? Afortunadamente México es un país, y yo creo que toda Latinoamérica en este sentido es una región con una alta confianza en la ciencia y por lo tanto con una alta confianza en sus productos derivados de la ciencia, que es la tecnología y en este caso las vacunas contra COVID. Afortunadamente la región de Latinoamérica y en especial México cuenta con una gran cantidad de población que confía en las vacunas como una herramienta muy segura para poder combatir varias enfermedades y por eso los altos niveles de cobertura y de éxito en toda la región de Latinoamérica con respecto al combate de otras enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación, como es el caso de la poliomielitis, como es el caso del sarampión, en fin, otro tipo de enfermedades como tétanos, difteria. Entonces, se espera que México, los mexicanos cuenten con un alto grado de aceptación para poder estar dispuestos a vacunarse en cuanto sea su turno. México cuenta con una estrategia, una campaña, un plan nacional de vacunación que contempla una estrategia de comunicación dirigida a los grupos prioritarios y en este sentido se ha estado informando de manera oportuna de los beneficios que representa la vacunación. Afortunadamente, estos grupos antivacunas son muy menores en México. Más que nada se concentra un grupo grande, pero de personas indecisas. Sin embargo, con una buena estrategia de comunicación que difunda los beneficios que representa la vacunación contra COVID, pues va a ser suficiente para combatir este tipo de indecisiones. Ahora, con respecto a las vacunas que se están aplicando, que se estarán aplicando en los siguientes meses en México, pues básicamente en estos momentos, a partir de la última quincena de diciembre, se ha comenzado a vacunar con la vacuna de Pfizer, que es una vacuna de RNA mensajero muy novedosa, es la primera incluso en el mundo en ser autorizada en su tipo, en toda la historia de la humanidad, y como tal se considera con un perfil seguro. Si bien los efectos adversos graves, esto quiere decir los efectos provocados por alergias agudas, una reacción alérgica, un choque anafiláctico, sí están reportadas como 10 veces mayores a lo que estamos esperando en otras vacunas. Por ejemplo,
este tipo de eventos anafilácticos se presenta normalmente en cualquier vacuna en 1 de cada 1.000.000 vacunados. En el caso de las vacunas de RNA se está observando una frecuencia de 1 por cada 100.000 vacunados. Sin embargo, contando con estas células de vacunación, como es que se está organizando la vacunación en México, que cuenten con personal capacitado para brindar asistencia de emergencia en caso de presentarse un evento de este tipo, es suficiente para combatir este tipo de eventos adversos muy raros. Incluso 1 de cada 100.000 es muy raro para una vacuna de este tipo. Entonces, es así como se está combatiendo. En estos momentos, el gobierno de México es el único que va a garantizar la vacunación. Esto quiere decir que solamente a nivel público es como se va a brindar la atención. El sector privado no tendrá acceso a la distribución, por lo menos en estos momentos no está contemplado una distribución a nivel privado, y prácticamente en ninguna parte del mundo está contemplada porque son vacunas de poca oferta y que se están autorizando de manera emergencia. Entonces esto dificulta mucho su comercialización. Muy bien, está con nosotros el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Vamos a ir a una pausa, ya seguimos aquí desde TSI. Seguimos al banquillo con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Las informaciones que tenemos de diferentes países del mundo, con la excepción de Israel, es que el proceso de vacunación va muy lento. La vacuna de Pfizer y Moderna tienen un sistema de refrigeración o cadena de frío muy especial, menos 70, menos 80 grados. En México se espera, según una última notificación, que en enero haya alrededor de 1,4, 1,5 millones de mexicanos inmunizados. Con la llegada de más vacunas, como la de AstraZeneca, que ya la ha aprobado Europa, y que incluso se habló, doctor Díaz, que en México laboratorios de avanzada la podrían desarrollar, también otras como la china y la rusa, ¿siente que este proceso en el segundo trimestre de este año se va a acelerar? Sí, sin lugar a dudas, pero recordemos que esto no solamente depende de la parte de los gobiernos, sino también depende de las entidades que fabrican o producen, manufacturan las vacunas como tal. Entonces, esto lo vamos a ver, sin lugar a dudas, este tipo de problemas de desabasto, de escasez de dosis en cuanto a la distribución durante todo este 2021. Todo este 2021 va a ser muy difícil escalar las producciones, pero sobre todo en la primera mitad del 2021. Ahora, tú has dicho, Rosendo, que este primer mes va muy corto en cuanto a pues el número de dosis aplicadas. Y yo te diría que no. Yo creo que si nosotros lo ponemos en un contexto mundial de pandemia y lo comparamos con otras vacunas, ha sido una velocidad sin precedentes. O sea, esta aplicación de vacunas COVID no lleva más de un año que la primera secuencia genómica del virus justo se cumple el 11 de enero de este enero. Entonces, tenemos justo un año de que se publicó la primera secuencia genética del virus SARS-CoV-2 y a un año ya estamos teniendo cifras de decenas de millones de vacunas aplicadas en todo el mundo. Sin lugar a dudas, vamos lento, pues porque a todos nos gustaría estarnos vacunando ya en estos momentos, pero no es algo muy fácil. Tan solo erradicar o eliminar el virus de la poliomielitis nos ha llevado más de 5 décadas, o de 5 a 7 décadas incluso ya para el continente africano, si estamos hablando. Entonces, si nosotros ponemos en contexto que la vacunación contra COVID estamos esperando que se dé a lo largo de este 2021, pues yo te diría que es
pues es una ventana de tiempo muy acelerada y esperemos que los países la alcanzan. Sin lugar a dudas, el nacionalismo es un elemento que funciona como barrera para que todos los países tengan acceso de manera equitativa a las vacunas. Somos afortunados aquellos países que hemos podido lograr este tipo de convenios bilaterales entre las farmacéuticas y los gobiernos, pero este no es el mejor camino. El mejor camino es que todos a nivel mundial estén recibiendo la misma proporción de vacunas dependiendo de la cantidad de personas o de población vulnerable. ¿Ah? No es lo mismo recibir una cantidad igual, pero sino una cantidad proporcional al número de personas vulnerables. Entonces, esto sería lo ideal. No está sucediendo. Parece que no va a suceder por lo menos en la primera mitad del 2021. Y sin lugar a dudas, esto será uno de los elementos a combatir, el nacionalismo, el acaparamiento de las dosis de vacunas con respecto a un acceso pues equitativo. ¿Cómo va ese proceso que anunció incluso el presidente López Obrador para que laboratorios de México, ya propiamente en territorio mexicano, fueran desarrollando ya estas vacunas, algunas de ellas ya aprobadas? Eso puede agilizar incluso para suministro en estos países de América Latina, mucho más cercanos a la República Mexicana, doctor Díaz. Claro que sí, el acceso a la vacuna de Oxford y AstraZeneca, quien ha firmado 2 convenios de colaboración, uno con el gobierno de Argentina para su producción de la materia prima y otro con pues una iniciativa público-privada en un laboratorio Liomont, aquí en México, quien es que va a envasar y a distribuir la vacuna de Oxford y AstraZeneca una vez que sea transferida la materia prima de Argentina a México, es lo que va a catalizar una mayor disponibilidad de dosis en la región de América Latina. Y esto, sin lugar a dudas, va a poner a disposición de la región una gran cantidad de dosis en los siguientes meses. Se estima que por lo menos México esté obteniendo las primeras dosis de Oxford y AstraZeneca, por poner un ejemplo, entre marzo y abril. Esto significa ya pues a un par de meses de ahorita que estamos hablando. Entonces, esto va a apoyar en mucho varias de las estrategias nacionales de toda la región de América Latina para poder proveer de vacunas. Y recordemos que también esta vacuna de Oxford y AstraZeneca está contemplada como una de las más importantes para la plataforma de COVAX. Y COVAX es una plataforma muy importante, sobre todo para los países del Caribe y América Central. Entonces, por lo menos estas son muy buenas noticias. Justo en esta semana acaba de llevarse a cabo una visita por parte del gobierno de México al gobierno de Argentina para discutir, entre otras, el avance de esta producción de vacunas de Oxford y AstraZeneca. Bueno, doctor, estamos cerrando. Hemos hablado de salud, que es el tema primario en el mundo, un poco de economía, pero usted también es catedrático de medicina en la UNAM. ¿Cómo va ese proceso educativo? Porque vendrán también ensayos en este 2021, ya con clases presenciales, con laboratorios, sobre todo para el área de las ciencias médicas, semipresenciales y también la enseñanza vía internet. ¿Cómo se está preparando México, la UNAM, para eso? Bueno, la UNAM cuenta con una comisión de expertos para la atención a la emergencia de COVID-19, de la cual yo soy vocero y formo parte. En este sentido, esta comisión de expertos encabeza todas las acciones para poder hacer frente a tanto a la emergencia sanitaria, pero también a la reactivación de la educación a nivel de las sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que como sabemos, pues es una de las universidades más grandes e importantes de América Latina. En este sentido, los únicos estados de la República en donde se está considerando en estos primeros meses del 2021 la reactivación de la enseñanza
pues semipresencial, esto quiere decir combinada la virtual con la física, de manera pues, que estamos acostumbrados todos a tener antes de la pandemia, pues se va a dar o se va a comenzar en 2 estados de la República que están en verde, que es Chiapas y Campeche. Entonces, aquí es donde se van a comenzar los primeros esfuerzos para poder reactivar de manera semipresencial o combinada este tipo de actividades. Obviamente también se está privilegiando porque, como sabemos, a través de la evidencia científica que tenemos, el vacunar a los maestros, a la plantilla de maestros que pudiera llegar a estar más expuesta, obviamente porque pues son entre mayor edad, sabemos que hay una mayor probabilidad de desarrollar complicaciones, entonces son la población más vulnerable en el aula, en un aula. Pero sin lugar a dudas ha sido todo un reto la enseñanza y sobre todo la enseñanza de estas carreras o de las áreas que requieren mucha práctica para poder desarrollar habilidades como lo es pues la carrera de medicina. Tenemos un gran rezago en este año y cacho que llevamos con las actividades presenciales de la universidad, no solamente aquí en México, sino en varias universidades a nivel mundial, en cuanto a brindar estas habilidades prácticas a todos los estudiantes de medicina, de enfermería, fisioterapeutas, ingeniería biomédica, que requerimos que estén constantemente practicando de manera presencial pues sus habilidades para que nos ayuden o nos apoyen al combate no solamente de esta pandemia, sino de otras enfermedades que pues no se han quedado en stand-by. Hay muchas enfermedades crónico-degenerativas, cirugías, procedimientos ambulatorios que requieren de estas habilidades. Muy bien, le agradezco, doctor Díaz Ramírez. Un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Rosendo. Muchas gracias al auditorio. Un caluroso y afectuoso saludo a todos ustedes, aunque de manera virtual, pero sepan que es muy apreciado este tipo de espacios, muy apreciada esta oportunidad de compartir con todos ustedes estos conocimientos. Muy bien, muchas gracias al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, catedrático de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y vocero de la Comisión para la COVID-19 de la UNAM. Por su sintonía, muchas gracias.